2017, un año donde quizás estabas escuchando Despacito en bucle, donde no imaginabas que un virus paralizaría a todo el mundo. Y bueno, aparte de todo eso, mientras mirábamos a otro lado, realmente se estaba empezando a gestar, nos estaba empezando a avisar de algo que a día de hoy nos está afectando, pero poco a poco le estamos dando una solución. Esperemos que sigamos así, porque de no seguir así, realmente a 2030 empezaríamos con una mayor crisis. Y sí, estoy hablando del decenio que declaró la ONU supuestamente de la nutrición desde el año 2016 a 2025, el año pasado. Pero bueno, ahora vamos a analizar poco a poco de qué se trata esta crisis. Algo que hay que resaltar es la siguiente cita, ¿sí? Que menciona que estará guiado por la FAO y la OMS, muy aparte de ellas, que junto al sector privado. Pero claro, ¿quién es el sector privado? ¿No son ellos? Ya saben a quiénes me refiero. Me imagino que los estaré colocando aquí en pantalla. Seguimos con el sistema NOVA. ¿Qué es el sistema NOVA? Bueno, para que la ONU pudiera medir qué tan mal estamos consumiendo, realmente este sistema se originó en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Pero la ONU lo tomó como referencia para categorizar qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Y claro, esta categoría forma de 4 números. El primero son los alimentos sin procesar, básicamente la agricultura, ¿no? Las agropecuarias, la ganadería. Por otro lado tenemos al número 2, que son los condimentos, digamos, procesados. Pueden ser los aceites, la sal de cocina. Y número 3, como número 3, tenemos a los alimentos procesados, que en realidad son los que, digamos, se debe no priorizar, pero sí tener un consumo menor a los alimentos no procesados. Y número 4, los alimentos ultra procesados. Claro, aquí es donde vamos a entrar el día de hoy. En aquel entonces, José Graciano, quien era director de la FAO, vamos a decir que ya nos estaba advirtiendo de este incremento desde las cifras que tiene, que son desde el 2005, y una estimación para el año 2030. En 2005 ya nos decían que la población era de 1.230 millones quienes tenían obesidad o sobrepeso. Pero claro, la estimación para 2030 es de casi el triple, 3.280, si no me equivoco, aquí lo tengo anotado, 3.280 millones de personas, que es casi la mitad de la población mundial en ese entonces y prácticamente de ahora, que ya vamos a llegar a 10.000 millones de personas, pero es algo para resaltar las cifras que nos están dando. Ahora, claro, el sistema NOVA no fue una normita nada más que se quedó en papel, sino que realmente fue aplicada, como podemos tomar de ejemplo a Brasil, que también está en el paper. En Brasil se encontraron los siguientes resultados. Se encontró una relación directa entre la obesidad, los problemas de síndrome sistemático, el problema de colesterol y los ultraprocesados. Eso quiere decir que a más consumo de ultraprocesados, mayor será este tipo de problemas. Eso fue lo que encontraron allá en Brasil. Entonces, también tenemos otros datos que mencionan la relación entre el estatus, ¿sí?, socioeconómico y el consumo o la disponibilidad de estos alimentos ultraprocesados. En cuanto a lo que es el consumo, en países con ingresos medios altos, el consumo aumentó en un 50%. Y para países medios bajos, tranquilos, ¿sí? Para países medios bajos, el aumento fue entre un 100 y 300%. Aquí ya el cambio es mucho más grande, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver más adelante por a qué se debe este gran aumento. Antes de seguir, seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, claro, ¿y ahora
a día de hoy, 2026, o bueno, estos últimos años, cómo hemos cambiado, cómo hemos progresado en esto. Y déjenme decirles que esto lo responderemos más adelante. Bueno, ya a este punto nos preguntamos, ¿y por qué los ultraprocesados son tan peligrosos? Primero que nada, lo que entendemos como ultraprocesado es que obviamente lleva varios procesos a nivel industrial, por lo que muchas veces contienen casi o nada del producto original. Es por ello que, por ejemplo, cuando le llamamos un pan a quizás un pan que ha venido de la industria del ultraprocesamiento, ¿realmente es pan? ¿O ha surgido tantos procesos, tantos efectos, tanto físicos como químicos, que ya dejó de ser realmente un pan? Y aquí entra el juego sucio también, la publicidad y el poder. Porque simplemente haz el próximo ejercicio, que es el siguiente. La próxima vez que tú veas una publicidad de un alimento, fíjate en qué categoría Nova se encuentra. ¿Realmente se encontrará en la primera categoría o estará en la cuarta categoría? Viendo ahí y dándonos cuenta que te aseguro que el 90% de la publicidad entra en esa cuarta categoría. Las grandes corporaciones no solamente usan publicidad y usan su gran cantidad de poder para ello o para comprar empresas locales, sino que también realizan estudios, informes que dan información precisa y que, claro, ellos se lavan las manos porque dicen son informes, pero lo único que hacen es seguir confundiendo a la población. Y a todo esto, ¿cómo estamos hoy? ¿Realmente hay un cambio o no? Pues bueno, esta mega revisión de Umbrella del año 2024 nos da los siguientes datos. Y es que en Estados Unidos hasta un 58% de la población consume ultraprocesados, siendo más de la mitad. En Colombia y México ha aumentado la disponibilidad y el consumo de esta categoría de alimentos entre un 16 y 30%, siendo que, aunque no sea muy alto, la verdad es que la cantidad de este tipo de productos que encontramos en los mercados no para de crecer. Lo que hace 9 años era solamente un análisis, ahora con esta revisión son 10 millones de personas, lo que quiere decir que los datos son mucho más plausibles. Se pueden hasta, podríamos decir, tocar de lo tan reales que son. Porque claro, ahora nos hemos dado cuenta de que incluso tienen estos alimentos, los ultraprocesados, una relación directa con 32 parámetros de salud, que como verán en esta imagen, la cantidad entre obviamente algunos tienen una relación mucho más directa que otros, pero sí, es altísima la cantidad de relaciones que tienen estos alimentos con riesgo de salud. Y bueno, hasta aquí ha sido el análisis. Y recuerden, si realmente la industria no se quiere hacer cargo y las políticas no están avanzando por los intereses económicos o otro tipo de intereses que tengan, pues lo único que nos queda es hacernos cargo, no solamente las entidades públicas, como podrían ser los ministerios, sino también nosotros, todos y cada uno de nosotros que somos responsables, incluso también la población que se puede informar a través de estos artículos. Pero claro, nosotros tenemos que proporcionarlos, darles las facilidades para que puedan informarse de la mejor manera. Entonces, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado la información y si les ha servido, compartirlo a todas las personas para que se den cuenta de lo importante que es consumir y evitar esta categoría. No digo que sea mala ni que sea buena, pero pues dando prioridad a la salud, obviamente sabemos qué es lo importante.